Los periódicos que habían llegado al Río de la Plata el 14 de mayo traían en sus hojas una noticia que pondría en un lugar muy incómodo al virrey Cisneros. La Junta Central de Sevilla, el último bastión de la resistencia del poder español en la península, había caído bajo las garras del que parecía imparable emperador Napoleón. 4 días después, el viernes 18 de mayo, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros mandó a publicar una proclama. En ella se advertía que, abro cita, en el desgraciado caso de una total pérdida de la península y falta del gobierno supremo, cierro cita, él asumiría el mando político, acompañado por las autoridades de Buenos Aires y por los virreyes de América, con la idea de formar una regencia provisional hasta el regreso del rey. La proclama también llamaba a evitar divisiones. Era un intento claro por calmar el clima que se vivía en la ciudad, donde, en los cafés, las tertulias y los carteles, se discutía cada vez con más fuerza los destinos del imperio y del propio virreinato. Pero no todos quedaron convencidos. Ese mismo viernes 18, un grupo de criollos se reunió en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, y allí coincidieron en que la situación ya no admitía silencios. Había que exigirle al virrey la convocatoria a un cabildo abierto. Para llevar adelante el pedido serían elegidos Juan José Castelli y Martín Rodríguez. El sábado 19, tras una madrugada cargada de discusiones y sin dormir, se encontraría con los principales actores ya en movimiento. Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano se presentaron ante Juan José Lezica, alcalde de primer voto de Buenos Aires, para exigir la convocatoria al Cabildo Abierto. Al mismo tiempo, Juan José Castelli avanzó por otro carril. Llevó el petitorio al síndico procurador del Cabildo, buscando reforzar el reclamo por todas las vías posibles. No se trataba aún de un desafío abierto al poder del virrey, pero sí de algo nuevo. Por primera vez, la presión dejaba de ser conversación de café y se convertía en una exigencia formal. Cisneros era plenamente consciente de la fragilidad de su situación. Ese domingo se reunió de urgencia con los jefes de las milicias, buscando asegurar el apoyo armado ante una posible insurrección. La respuesta fue clara: no había respaldo militar. Con ese último golpe, el poder real del virrey quedaba seriamente comprometido. Esa misma noche, Juan José Castelli y Martín Rodríguez volvieron a presentarse ante Cisneros para insistir con la convocatoria a un cabildo abierto. El virrey reaccionó con enojo, los trató de insolentes y calificó al pedido como un atrevimiento inaceptable. Intentó entonces improvisar un discurso para reafirmar su autoridad, pero fue interrumpido. Rodríguez fue directo, le dio 5 minutos para tomar una decisión que podía cambiar el destino del Río de la Plata. Resignado y ya sin apoyo, Cisneros habría respondido con una frase que la tradición histórica conservó. Cito: «Ya que el pueblo no me quiere y el ejército no me apoya, hagan ustedes lo que quieran». Cierro cita. Esa misma noche, el virrey convocó al Cabildo Abierto para el 22 de mayo. Los aires de cambio habían generado ansiedad en los rioplatenses. Sin poder esperar al 22, el lunes 21 de mayo, el Cabildo vio interrumpido su funcionamiento habitual pocos minutos después de las 9 de la mañana. La Plaza de la Victoria había sido ocupada por varios cientos de hombres armados, conocidos luego como la Legión Infernal. Llevaban en su sombrero un pequeño retrato de Fernando VII y una cinta blanca en la solapa, símbolo de la unión entre los criollos y los españoles luego de la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas. No se presentaban como rebeldes, sino como hombres fieles al rey. El grupo estaba encabezado por dos personajes que pasarían a la historia: Domingo French y Antonio Beruti. Ante la presión de la plaza, los cabildantes deliberaron y enviaron al síndico Julián de Leiva, quien anunció formalmente que el Cabildo Abierto se llevaría a cabo al día siguiente, el martes 22 de mayo.
Aún así, la respuesta no calmó los ánimos. Los manifestantes continuaron presionando y fueron más allá. Comenzaron a exigir también la suspensión de las actividades y del funcionamiento del virrey. La situación amenazaba con desbordarse hasta que intervino Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de Patricia. Saavedra aseguró que el orden contaba con el respaldo militar, lo que finalmente logró apaciguar a la multitud. Para el cabildo abierto del 22 de mayo se enviaron un total de 450 invitaciones. Asistieron efectivamente 251 vecinos. Mientras tanto, la Plaza de la Victoria se vería nuevamente copada por hombres encabezados por French y Beruti, que cumplían la función de presionar desde el exterior. El debate empezó por la mañana y se extendió durante más de 4 horas. El eje de la cuestión era claro: decidir si el virrey debía o no continuar en su cargo. Por su parte, el obispo Benito Lué tomó la palabra con un discurso contundente. Sostuvo que mientras que hubiera un español en América, los americanos le debían obediencia. La respuesta no tardó en llegar, de la mano de Juan José Castelli, quien afirmó que al haber caducado el poder real en España, la soberanía debía volver al pueblo, y ese pueblo tenía derecho a formar sus juntas de gobierno, tanto en la península como en América. Mientras tanto, el fiscal de audiencia, Manuel Villota, propuso una salida intermedia. Antes de tomar cualquier decisión, debía consultarse al interior del virreinato. Era una forma además de ganar tiempo, confiando en que en las provincias del interior serían más favorables a la continuación de Cisneros en el cargo. Mientras tanto, Juan José Paso, advirtiéndose de esta maniobra, respondió sin rodeo alguno. No había tiempo que perder y debía de formarse de inmediato una junta de gobierno. Para el final de la jornada, la destitución del virrey ya era un acuerdo casi general. El verdadero problema era otro: ¿quién debía asumir el poder y por qué medio? Castelli propuso que la nueva autoridad surgiera de un sufragio para elegir a los miembros de la Junta. Mientras tanto, Cornelio Saavedra, en cambio, sostuvo que debía ser el propio cabildo quien la conformara, aunque eso habría una dificultad evidente. La mayoría de los cabildantes eran españoles. El clima dentro de la sala era tenso. El coronel Francisco de Oruña, partidario del virrey, recordaría más tarde la presión sufrida durante la sesión. Diría, cito textual: mientras que a los que no votaban contra el jefe se les escupía, mofaba, insultaba y chiflaba. En la mañana del miércoles, el cabildo volvió a reunirse para contar los votos emitidos el día anterior. El resultado fue claro y quedó asentado por escrito en un documento oficial que decía: hecha la regulación con el más prolijo examen, resulta que de ella, que el excelentísimo señor virrey debe cesar en el mando, y recae provisionalmente en el cabildo, hasta la elección de una junta que ha de formar el mismo excelentísimo cabildo, en la manera que estime conveniente. Cierro la cita. La resolución implicaba la destitución formal de Cisneros, pero dejaba abierta una zona peligrosa: ¿quién y cómo debía formarse la nueva junta? El sector partidario de la continuidad no tardó en actuar. El síndico Leiva impulsó una maniobra política decisiva: proponer una junta presidida por el propio Cisneros, acompañado por otros miembros. En los papeles la decisión respetaba el texto aprobado, pero en los hechos mantenía al virrey en el poder. El jueves 24, día anterior a la revolución, lo que hasta entonces habían sido rumores se confirmó. El cabildo anunció la formación de una junta de gobierno, presidida por el propio Cisneros. Lo acompañaban 4 vocales, 2 españoles, Juan Solá y José de los Santos, y 2 criollos, Juan José Castelli y Cornelio Saavedra. En los hechos, el virrey destituido seguía en el poder.
La respuesta fue inmediata. La decisión fue rechazada por las milicias y por buena parte del pueblo. La maniobra había cruzado un límite. Saavedra dio un golpe más duro, renunció a la posibilidad de integrar la junta. Sin el jefe de los patricios, el nuevo gobierno quedaba sin respaldo militar. La indignación también alcanzó a Manuel Belgrano. Años después, Tomás Guido recordaría aquel momento decisivo y diría al respecto: Belgrano, exhausto por días sin dormir, se puso de pie, apoyó la mano sobre su sable y juró que, si al día siguiente el virrey no renunciaba, lo derribaría por la fuerza. Esa misma noche, una delegación encabezada por Castelli y Saavedra se presentó en la casa de Cisneros. No hubo discurso ni negociaciones largas. El virrey, ante la presión, debió renunciar y la junta quedó automáticamente disuelta, convocándose a un nuevo cabildo para el día siguiente. Buenos Aires ya no estaba esperando el 25 de mayo, lo había provocado.